tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos en esta tarde. Damos gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos revele la palabra y que la entendamos, que veamos más allá de lo que ven nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este lunes, Señor, empezamos tomados de tu mano, sabiendo, Señor, que tú nos vas a ministrar, que nos vas a hablar, que nos vas a llenar de tu poder y de tu espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor bendito, en esta tarde pidiéndote que tú nos reveles a Jesús, que nos reveles tu palabra, que entendamos, Señor, lo que tu espíritu quiere hablarnos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Damos gracias a Dios por estar juntos. En este lunes vamos a empezar otro estudio. Pero antes quiero que me contesten. ¿Cuál es tu mejor salmo? ¿Cuál es el salmo que más te gusta? Ponme ahí en los comentarios. Mi salmo preferido es, y me pones cuál es tu salmo preferido. Vamos a seguir. Estamos en Mateo 19. Mateo 19, en el versículo 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Qué bendición, hermanos, estudiar esta porción de la palabra. ¿Saben qué, hermanos? Los niños son muy importantes y muy amados por Dios y por el Señor Jesús. En los tiempos de Jesús, la gente consideraba insignificante a los niños, carentes de importancia. Cuando son tan importantes, es el presente y el futuro de nuestro país, es el presente y el futuro de las naciones y del reino de Dios. En esto, lo que Jesús estaba combatiendo y en la presente experiencia. Los niños son tan importantes para Dios como cualquiera de nosotros. Y no deben de ser rechazados, desalentados de venir. Deben ser bienvenidos y aceptados con brazos abiertos. Hermanos, la mejor lugar para los niños es cuando los llevamos a la escuela dominical. La iglesia infantil, la escuela dominical, es lo más importante de una iglesia, porque los niños están creciendo y están recibiendo la palabra. Yo doy gracias a Dios por la escuela dominical que tenemos. Doy gracias a Dios por la iglesia infantil, por su directora, por Silvia Pérez. Damos gracias a Dios por cada miembro de la escuela del Vicky Kids, los maestros, la banda, todos los que se involucran. Damos gracias a Dios por ello, porque los niños son tan importantes delante de Dios. Ahí en el 13, fíjense cómo dice el 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendieron. Ahí vemos, trajeron a los niños. Se los trajeron a Jesús para que Jesús los tocase y orare por ellos. Los niños eran tan pequeños que tuvieron que ser traídos a Jesús. Lo más seguro es que fueron traídos por sus padres. Tenemos que entender eso. Son niños. Los niños fueron traídos para que Jesús los tocase y orase por ellos. Este era el propósito. Este es el propósito por lo cual fueron traídos. La imposición de manos era un símbolo de bendición
y dedicación especial. Demostraban los padres fe en Dios, en el amor de Jesús y en el poder para bendecirlos. Por eso la imposición de manos en momentos especiales siempre han sido muy significativos para el pueblo de Dios. Traían a los niños para que Jesús pusiera sus manos, las benditas manos de Jesús. Nosotros en las iglesias evangélicas presentamos a los niños a Jesús cuando tienen 40 días y los presentamos delante de Dios. Le damos la bienvenida a la congregación. Hacemos responsables a los padres de su educación espiritual. Y cuando ponemos las manos, nosotros ponemos nuestras manos, pero es Dios el que derrama su bendición en ese momento. Tenemos que entender eso. La tercer lugar, los niños fueron traídos a pesar de la amenazante oposición. Aún los discípulos no estaban de acuerdo de que trajeran al Señor. ¿Por qué lo van a distraer? El Señor estaba tan ocupado predicando. El Señor estaba tan ocupado hablando a la gente y dirigiéndolos. Porque ¿cómo iban a traer unos niños para que distrajeran a Jesús? Tenemos que entender eso. Aún los discípulos se enojaron porque trajeron al Señor. Tenemos que entender. Fueron atacados por la oposición religiosa, los líderes políticos y hasta los discípulos. Intentaban matar a Jesús. Los padres lo sabían, pero de todos modos querían que Jesús bendijera a sus hijos. Su bendición era tan importante para esos padres que lo trajeron a pesar del peligro. En Deuteronomio 31:13, mis amados, dice: y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viváis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, la imposición de manos y la bendición de los niños viene desde el Antiguo Testamento. Viene desde allá. Se nos enseña a traer a nuestros hijos para que sean bendecidos. La cuarta cosa, los niños eran demasiado pequeños para comprender lo que estaba ocurriendo. Ellos nada sabían de la importancia de ser bendecidos por Cristo. Pero la edad de ellos no tuvo importancia. De todas maneras fueron traídos a Jesús. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que entender, hay otra vez en Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice: y las repetirás, hablando de la palabra de Dios, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantares. Es tan importante, mis amados, que nosotros como padres, como abuelos, enseñemos a nuestros niños la palabra de Dios. Enseñarles a memorizar la palabra, a aprender la palabra, enseñarles temas bíblicos, historias bíblicas. Es tan importante que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a conocer la palabra. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué importantes son los niños. Qué importante. Son herencia de Dios. Es herencia de parte de nuestro Dios. Es herencia para nosotros. Piensa en un momento en los niños que no fueron traídos a Cristo. El resultado es trágico. Nunca conocerán a Cristo en la vida y no conocerán la seguridad que Él da al corazón humano. Son innumerables los beneficios de traer los niños a Cristo. Vamos a ver varios.
Un niño traído a Cristo crece aprendiendo acerca del amor, sabiendo que es amado por Dios y por quienes confían en Dios. Va madurando año tras año, sabiendo a pesar del mal que actúan algunas personas, él debe amar incluso a los que hacen mal. Aprende que debe ayudar a sembrar la semilla del amor. Aprende a compartir a sus compañeros, a sus amigos, acerca de la palabra de Dios. El segundo beneficio es que un niño traído a Cristo crece aprendiendo del poder y de la victoria, sabiendo que Dios ayudará a sus seguidores en todas las circunstancias que hay y que hay un poder sobrenatural disponible para ayudar, un poder para ayudar cuando mamá y papá y los seres queridos han hecho todo cuanto pueden. Cuando les enseñamos a confiar en el Señor, les enseñamos a confiar en el poder de Dios. Sabemos, hay niños que aprenden de tan chiquitos a orar por enfermos. Mis nietos les gusta mucho orar por enfermos. Cantar cantos del Señor, enseñar en la escuela dominical. El niño que es traído a Cristo crece aprendiendo de la esperanza y de la fe, que pase lo que pase, no importa cuán grande sea el problema, todavía podemos confiar en Dios, esperar en Él, que Dios ha provisto para una fuerza muy especial para sostenernos a través de las pruebas. Cuando haya una prueba en tu casa, no dejes que digas, ay no, mi niño que no se entere, que se entere y que digas tú, vengan, vamos a orar porque estamos pasando esta situación económica, estamos pasando como familia esta situación de enfermedad y necesitamos orar por ella. Y los niños lo entienden y lo reciben y crecen en la fe. Un niño traído a Cristo crece aprendiendo la verdad de la vida, aprendiendo paciencia, aprendiendo que Dios nos da el privilegio de la vida y que nos permite vivir en la tierra y en un hermoso universo. Un niño que es traído a Cristo aprende a confiar y a perseverar, aprender que la vida está llena de tentaciones y errores que fácilmente nos pueden despojar del gozo y destruir nuestra vida. Pero tenemos el poder de la oración. Un niño que es traído a Cristo crece aprendiendo la paz, que hay una paz interior a pesar de la situación. Por eso es tan importante traer a los niños a Cristo, traerlos a conocer al Señor, que en tu casa tú les eduques. A veces nos conformamos con llevarlos cada domingo a la iglesia infantil, pero ¿y entre semana? Es necesario que aprendan a orar por los alimentos, a orar al despertar, a orar cuando se van a dormir, que los niños aprendan a orar por problemas, orar por sus familiares que están enfermos. Es tan importante, mis amados. Damos gracias a Dios por nuestros niños. Nuestros niños son una bendición, mis amados. Nuestros niños son una bendición en nuestra familia. Y tenemos que agradecerle a Dios que nos permite tenerlos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por cada persona que escuchó este estudio. Señor, enséñanos, Señor bendito, a apreciar a los niños, apreciarlos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos, Señor. Que puedan ver en nosotros la paz, la fe, la confianza, la seguridad que nos da Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros niños.
Los niños de la iglesia, Señor, bendícelos. Señor, en esta tarde también queremos orar por enfermos, Señor. Oramos, Señor bendito, por nuestra hermana Lourdes Guerrero. Sigue obrando en su cuerpo. Por Samuel Díaz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por la pastora Malú Cardona, Señor, en esa cirugía que le hicieron. Sé tú su sanador, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que estuvimos juntos, mis amados. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Contesten la pregunta. ¿Cuál es tu salmo preferido? Pónmelo ahí en los comentarios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.